El pasado sábado decenas de miles de mujeres y de hombres recorrieron las calles de Madrid para mostrar la repulsa contra los feminicidios y para reclamar que la violencia machista sea considerada como lo que es, como una cuestión de Estado. 48 horas después, 6 mujeres han sido asesinadas en diferentes puntos de nuestro país. En lo que va de año, 87 han sido asesinadas, pero si ampliamos la última década, son más de 1000 las mujeres que han perdido la vida, que han muerto a manos de sus parejas, maridos, novios o desconocidos, que han sido, en definitiva, y con lo que eso conlleva, asesinadas. Cuando la mitad de la población de nuestro país vive en riesgo de sufrir una agresión sexual y la mitad de las mujeres reconoce haberla sufrido de algún u otro modo, si estas cifras no son lo suficientemente claras como para poner todas las herramientas para empezar a curar un país enfermo de machismo, si no son suficientes, pregunten a sus amigas, a sus hermanas, a sus madres o parejas si alguna vez han sentido por la calle miedo al andar solas. Miren ustedes, el feminismo es esa noción tan radical que sostiene la otra mitad de la población, que también son ciudadanas. El hacer un pacto contra las violencias machistas tiene que ser un tema electoral, pero ojo, no electoralista. Dejen que me explique. Queremos que se hable de la violencia machista en la campaña, pero no para ganar votos. Queremos que se llegue a acuerdos para que no vuelva a ser asesinada una mujer en España y que el maltrato se convierta en un objeto de escarnio público. Los gritos al otro lado de la pared ya no son un asunto ajeno. Y disculpen la seriedad con la que empezamos esta vez el programa, pero es que nos están matando. Bienvenidos a La Tuerca. Esta noche en La Tuerca Actualidad hablamos de la marcha contra las violencias machistas que se celebró el pasado sábado en las calles de Madrid, exigiendo que la violencia machista se considere una cuestión de Estado, en un fin de semana además donde 4 mujeres han sido asesinadas. También hablaremos del programa que Ciudadanos presentó este sábado en Cádiz, de la resolución del Parlament que abre la vía para la constitución de una república catalana propuesta por Junts pel Sí, y también de las desigualdades y de la pobreza en la Comunidad de Madrid. En La Tuerca Actualidad hablamos de violencia machista, el programa político de Ciudadanos, el proceso independentista en Cataluña y la pobreza en la Comunidad de Madrid. Bueno, para hablar de todos estos temas tan serios y tan de actualidad, contamos como siempre con una mesa de lujo. Se repite casi por segunda semana consecutiva, casi Clara Serra, diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos con nosotros a Marta Marván, igual, pero de Ciudadanos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A mi izquierda, cerquita, que hacía mucho tiempo que no te veía, José Manuel Martín Meden, periodista. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un placer, como siempre, aunque estés resfriado y aunque esté también resfriada Marta, pero aquí vamos. Y un placer, esto sí que sí, porque hacía mucho tiempo que no venía y le echábamos profundamente de menos. Los debates no han sido lo mismo sin ti. Fernando Díaz Villanueva, periodista en esta ocasión a partir del 1 de Radio 4G, ¿verdad? Correcto. Muy buenas noches y bienvenido. Y bien hallados. Bueno, vamos a empezar con el debate, si os parece. La primera reflexión, evidentemente, tiene que ser en tono serio. Hablábamos de la manifestación del otro día sobre la violencia machista para protestar, reclamar que fuese una cuestión de Estado. Es cierto que casi ha sido una manifestación que ha sembrado precedentes, es una de las más multitudinarias y bien acogidas que hemos visto con respecto a este tema. Clara, sé que ha liderado por parte de Podemos esta manifestación, encabezar el área de igualdad y has trabajado mucho en ello, así que para empezar obviamente te voy a pedir un balance, ¿no? Bueno, pues yo diría que ha sido una manifestación en la que ha habido un éxito colectivo y ciudadano, porque ha sido una manifestación masiva a la que han acudido hombres y mujeres, de hecho casi tantos hombres como mujeres, y creo que así debe ser, para decir que no a la violencia machista, y creo que es algo por lo que tenemos que estar orgullosos, y creo que se nota una vez más que la ciudadanía está por delante, yo diría que por delante en este caso de un gobierno que no ha sabido darle al problema de la violencia machista la importancia que tiene, y que creo que no tiene propuestas ante un problema enorme que debería ser efectivamente, como decíamos en la manifestación, una cuestión de Estado prioritaria y un tema político prioritario. Partiendo de lo que dice Clara, pongo encima de la mesa la pregunta obvia después de esa explicación, ¿no? ¿Por qué a día de hoy
con esta cantidad de personas que han perdido la vida, de mujeres que han perdido la vida, asesinadas a manos de, que siempre lo decimos mal, asesinadas a manos del machismo, todavía no se considera una cuestión de Estado. Las leyes están, pero parece que no se cumplen, no se avanzan o no se tratan como debería ser. Sí. Es un problema del disco duro de la sociedad, es un problema de las cabezas. Es decir, estamos hablando, según las investigaciones de quienes estudian el tema del feminicidio, en todo el mundo la primera causa de muerte de las mujeres entre 15 y 45 años es el feminicidio, entendido como todas las formas de violencia criminal contra las mujeres. Estamos en el siglo XXI y se suponía que íbamos a ir avanzando en la igualdad de derechos y que eso iba a reducir la violencia contra las mujeres, y sin embargo nos encontramos todavía en la necesidad de reclamar la protección para las mujeres, la igualdad como un reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y es tremendo que todavía el Estado y las corporaciones religiosas sigan siendo esas amenazas contra las mujeres, persiguiendo a las brujas y a las pecadoras, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es una cuestión de Estado. Ya estamos viendo gestos como puede ser en la manifestación. Todos los partidos políticos estaban representados en esa manifestación, pero a esos gestos tienen que venir políticas sociales que realmente protejan a la mujer y que puedan defenderse ante situaciones de vulnerabilidad. No hay otra opción para una mujer que de alguna u otra manera está sufriendo una situación difícil en su entorno familiar, para que no pueda salir y no tenga las herramientas suficientes para poder embarcar una nueva vida. Entonces no es solamente el gesto de la manifestación, así que es muy importante ver que estamos todos unidos en esa primera línea, pero yo creo que ahí las nuevas políticas, el cambio del escenario político, lo que está pidiendo es que el foco de acción se determine de una manera más social, ¿no? Bueno, vamos, yo creo que es una política de Estado en tanto en cuanto tenemos una de las leyes de violencia de género más duras del mundo y una de las tasas de violencia de género más bajas del mundo. Es decir, podemos estar castigándonos, pegándonos de latigazos, creyendo que España es un país anormal o que tiene una violencia de género anormalmente alta, cuando no es verdad. Los países nórdicos duplican las cifras de España. Países como Suecia, Dinamarca, Noruega, no digamos ya si nos metemos en Rusia y en países así. El país donde he pasado yo el último año, el año pasado contaron 600 mujeres, más de 600 mujeres matadas por sus maridos, y era una porción de las que realmente han muerto. Bueno, estoy hablando de Guatemala, no quiero contar en México lo que es. Es decir, en España eso es un problema, porque sí, con que muriese una bastaría, pero yo no creo que sea el principal problema que tiene el país. Sinceramente, podemos sacar pecho y presumir de que tenemos, insisto, una de las leyes más avanzadas, o como queramos llamarla, o más duras que existen al respecto, y que además podemos presumir de una de las tasas más bajas. Por lo tanto, la parte política ya se ha hecho, ahora viene la parte cultural. Me incita esto una duda, Fernando, y es que, claro, o sea, la comparativa entre diferentes países puede ser una cosa. Lo que tú dices también, a partir de una muerte ya estamos hablando de un problema. En los últimos días tenemos 4 asesinadas, el número es elevadísimo, o sea, compararnos con otro país, eso no quiere decir que el número de muertes de asesinatos sea elevadísimo. Y otra de las preguntas es que, efectivamente, la ley está, pero no se debe estar cumpliendo bien, porque no solamente no se ha frenado con este problema, sino que va increciendo. Pero es que a lo mejor no es una cuestión solo de ley. Es que a golpe de ley y a golpe de decreto no se soluciona un problema muchas veces. Es necesario la evolución de las mentalidades y la evolución de las costumbres. Yo estoy completamente seguro, aunque no dispongo del dato, que en España hace 50 años había más violencia de género. Y que gracias a la evolución de las costumbres y el refinamiento de las costumbres y las evoluciones culturales que hemos tenido, que han sido muy positivas en este aspecto, esos datos han ido bajando. Te digo, no tengo el dato del año 1960, pero estoy convencido que era mayor. Hombre, que haya un avance en ese sentido. Claro. Sí, pero yo creo que hay una parte muy preocupante, y es que el asesinato de mujeres es solamente la punta del iceberg de un proceso mucho más generalizado y amplio de carácter social y con una dimensión política que va desde la discriminación al maltrato. Y que hay una serie de datos que en la sociedad se reproducen que son los que a mí más me preocupan. Por ejemplo, que por parte del periodismo no haya todavía una cultura sobre una manera adecuada de informar sobre estos temas es altamente preocupante. Que no haya además formación de los profesionales para tener una manera de informar que, por una parte, recoja bien la realidad, coloque el acento en lo más importante y sobre todo proteja la dignidad
de las mujeres y no haya una revictimización a partir o a través de la información. Pero a mí lo que más me preocupa es que, yo no sé si por las políticas de Estado, por las políticas educativas, por la familia, por la escuela, por las religiones, pero el hecho indiscutible es que en la adolescencia se reproduce una actitud basada en el control, la vigilancia y la presión contra las mujeres, incluso dentro de las propias parejas y en algunos casos admitida por las propias chicas. Yo creo que ahí es donde está el germen de lo que se convierte luego en esa catarata de violencia, porque 100 asesinatos cada año de mujeres es una barbaridad, aunque en otros países dupliquen el porcentaje, ¿no? Claro. Sí, yo diría, o sea, yo creo que no es una cuestión de Estado todavía y que lo será si los partidos políticos escuchan lo que ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana en la calle. Pero creo que no lo ha sido, y creo que no lo ha sido porque además hemos vivido en los últimos años unas políticas de austeridad y de recortes que han sido algo que ha agravado profundamente la situación de las mujeres que están sufriendo violencia machista. Por un lado, por una política de recortes directas en las políticas de atención a mujeres víctimas, es decir, se han cerrado casas de acogidas y se ha hecho a los ayuntamientos estar en una situación de máxima precariedad por la cual han tenido que recortar en servicios directos de atención a mujeres. Y por otro lado, por una cuestión indirecta, pero no menos importante, que es en general el agravamiento de la situación económica de las mujeres, que hoy en día, en 2015, están en una situación de mayor dependencia económica con respecto a sus parejas, como resultado de políticas de recortes en servicios públicos que han hecho que por ejemplo, se agrave la brecha salarial y las mujeres estén más vulnerables precisamente por estar más dependientes de las parejas de las cuales dependen y que muchas veces son justamente los maltratadores. Y otra cosa con respecto a la ley que me parece muy importante, tenemos una ley, y yo creo que esto también lo vimos el sábado, una ley insuficiente y una ley que la ciudadanía y esa manifestación del sábado reclamaba como una ley obsoleta. Por un lado, porque el concepto de violencia que tenemos en nuestra ley se circunscribe al ámbito de la pareja y de la expareja. La manifestación del otro día decía contra las violencias machistas, porque estábamos pidiendo que se incluya como violencia contra las mujeres muchas formas de violencia que no están contabilizadas, es decir, en el recuento que hacemos de mujeres asesinadas, faltan muchas otras que no están contabilizadas porque tenemos un concepto muy estrecho. Y cuando tú pones los datos de, por ejemplo, México con respecto a España, hay un error ahí de cálculo enorme, y es que en México se llama feminicidio a todas las formas de violencia contra las mujeres, y en México cuando se contabiliza y tú dices que son más, es que se contabiliza muchas más cosas que justamente reclamábamos el sábado, que a partir de ahora en España se cuenten también como asesinatos machistas. El año pasado en España asesinaron a 300 personas. Sí, por más que queramos, creo que en México mataron a 25.000. Por más que queramos no vamos a igualarles porque la tasa de homicidio en España es bajísima. Somos un país hiperpacífico, de lo cual deberíamos sentir, para algo de lo que podemos presumir, castigarnos con algo de lo que podemos presumir y estamos a la cabeza del mundo para bien. La violencia de género, es decir, el maltratar a las mujeres, no digamos ya el matarlas, se ataja mucho antes, se ataja a largo plazo. Incidiendo en factores culturales, el problema es que eso es a largo plazo. Es decir, a los niños hay que criarlos desde pequeños, en el respeto, etcétera, no consentirlo bajo ningún concepto, en el que un hermano y una hermana sean iguales a todos los efectos y pongan la mesa y la quiten y tengan las mismas responsabilidades. Y esto es una cuestión de largo plazo que creo que ese trabajo en España ya lo hemos hecho, o en gran parte ya se ha hecho. Lo malo es como cuando quien los educa es un machista y reproduce el sí, patrón. pero que es un trabajo a largo plazo. Es decir, lo que se está formando hoy, veremos los resultados en el año 2040 o en el año 2030. Y por otro lado, que no existe impunidad. Es decir, que al agresor o al asesino no se vaya de rositas. Tampoco en España se produce eso. Si mezclamos ambas cosas, la evolución que ha habido en los últimos 30 años en la sociedad española, que en este aspecto ha sido muy positiva, con que hay muy poca impunidad, una impunidad bajísima, caray, el resultado lo tenemos ya. No se trata de meter más dinero o de legislar más, se trata de seguir el mismo camino. Es decir, de perseverar en la educación y perseverar en la no impunidad. Es decir, que el agresor la pague. Pero el problema es que lo que tú estás diciendo, veremos los resultados dentro de 20 años, lo decíamos hace 20 años. Y se han visto. Y estamos donde estamos. Estamos con eso de que todas las semanas hay una mujer asesinada. Todas las semanas en España. Y eso no es una realidad que se pueda admitir como una estadística que está dentro de unos parámetros razonables. Vamos a ver. Por mucho que se mejore el servicio de bomberos, los incendios no se disminuyen si hay pirómanos.
Y en el caso del feminicidio, los pirómanos son el producto de una sociedad patriarcal y machista donde cultural y socialmente está no solamente consentida, sino que esa división entre la ternura que le corresponde a las mujeres y el machito que le corresponde a los hombres forma parte de las religiones, de los planes de educación, de la familia. Es decir, con las mujeres sucede un poco lo que sucede mayoritariamente con los niños, que el lugar más peligroso para ellos y ellas, niños y mujeres, es la familia, son las estructuras religiosas y son los estados que con sus políticas hacen leyes, pero no crean las condiciones para cambiar la cabeza en lo profundo, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos diciendo es que la sociedad evoluciona, ¿no? En todos los ámbitos lo estamos diciendo. Desde luego no nos podemos sentir orgullosos de que haya ni siquiera una sola muerte. Y ante eso hay que revisarlo. Y seguramente las leyes, puesto que lo estamos viendo, incluso las redes sociales y los medios de comunicación en nuestros jóvenes han cambiado, las leyes no se han adaptado a esa situación. Y no pasa nada por revisarle y decir, oye, el mundo político tiene que actuar y tiene que moderarse y tiene que avanzar en ese aspecto, que es lo que está diciendo Clara, y yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Por otro lado, hay una tensión social. Tenemos que saber cómo paliarlo de una manera. Efectivamente, yo soy profesora en las clases, pero para eso también tenemos que revisar el sistema educativo, saber si realmente estamos trabajando para dentro de 20 años volvernos a sentar y decir, lo hemos conseguido. La sociedad, como no, va a progresar, pero tenemos que poner los peldaños para ello. Y no hace falta decir que la ley es suficiente, no, hay que revisarla, pero porque el modelo, la evolución, la sociedad cambia y las redes sociales o la comunicación, por poner un apunte, están ahí cuando antes, cuando se legisló, cuando se formuló la ley, no estaba. Por lo tanto, no es un problema, ni creo que sea debate el decir, oye, la ley es suficiente. No, se puede revisar. Ahora, tiene que estar acompañados con políticas sociales que, insisto, con que haya una muerte que hemos revisado que podría ser evitada porque esa persona no pudo salir de su vivienda, porque esa persona no tenía recursos suficientes, pues tenemos que apostar por ello. Y por eso no vamos a dejar de felicitarnos. Por supuesto que en España se vive muy bien, por supuesto que tenemos un estado de seguridad y de esa sensación de satisfacción, de bienestar social, pero eso no significa que revisemos todos los parámetros en los que estamos. Fernando, tú que sabes de economía, que siempre has hecho buenos análisis en este sentido y que equilibran los debates, como te decía antes, coincidirás conmigo en que la pobreza tiene nombre de mujer y que esa frase no es tan gratuita, ¿no? Que sí que es cierto que las mujeres ocupan los puestos más precarios, los puestos temporales, parciales, que tienen que además conciliarlos con su vida familiar, la vida de cuidados, es decir, o sea, no sé si económicamente nos puedes hacer una lectura que ayuda a entender por qué esa dependencia económica de un hombre es complica la situación a la hora de acabar con un maltrato, ¿no? Y si eso no tiene que estar regulado, porque evidentemente la mujer sola a veces no puede, ¿no? Vamos, si vamos a la mediana, es decir, si tomamos todos los salarios, evidentemente de mujeres nos van a salir más bajos. Eso está claro. Si tomamos a todas las mujeres de España, a todos los hombres de España y sacamos el promedio de sus salarios, el de las mujeres va a ser más bajo. Las razones, para eso están los sociólogos, etcétera, por lo que se dedican las mujeres a trabajos que se les paga menos. Bueno, y respecto a lo de que la pobreza tiene nombre de mujer, bueno, es que en el caso de las familias estructuradas son las que tienen que comérselo todo. Es decir, en los países pobres, de hecho, las que más sufren son las mujeres porque son las que tienen que comerse a los niños. Muchas veces son 5 y 6. Y eso lo ves en los países del tercer mundo. Bien, en los países del primer mundo no es tan sangrante, pero pues se le sigue viendo. En el caso de una familia rota y una familia con pocos recursos, la que va a tener que apechugar con los restos de aquella familia va a ser la madre. Y el resultado es ese. Y si además es una madre maltratada, es una madre que sufre los maltratos de su pareja constantemente, pero todavía, claro, ¿cómo rompe esa situación si no tiene un apoyo del Estado? Que es lo que preguntábamos. Hombre, yo creo que preguntarse por las razones de esa desigualdad, no, o sea, creo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo en los debates políticos y de hecho que es uno de los problemas que ha habido a la hora de hablar de violencia machista. Preguntémonos las razones y preguntémonos las razones en el terreno económico de este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una brecha salarial entre hombres y mujeres del 27,5%. En una comunidad en donde las escuelas infantiles cuestan tanto dinero, y esto en los precios públicos, es decir, 400 euros la matrícula por un niño, que salen las cuentas a las familias decidiendo que una de las personas se quede en casa, normalmente las mujeres, y por tanto agravando la situación de empleo precario, empleo parcial para las mujeres y por tanto salida del ámbito laboral y salida del trabajo. Más expuestas. Claro, absolutamente expuestas. Y creo que hay un dato que de verdad que yo creo que debe ser leído en términos de fracaso.
de fracaso de nuestras leyes y de fracaso de nuestras políticas para las mujeres, que es, de las mujeres asesinadas en 2015, 2/3 partes de ellas, 2/3 partes de las mujeres asesinadas, no habían interpuesto denuncia. Tenemos una ley que supuestamente les pone a las mujeres la posibilidad de denunciar a sus agresores y no denuncian. ¿Cómo es posible? Y eso es necesario que todos los partidos nos hagamos esa pregunta y nos la hagamos hasta el fondo. Las mujeres no denuncian no porque no quieran, sino porque no pueden hacerlo, y lo que tenemos que cuestionarnos es cuáles son las dificultades materiales con las que se encuentran las mujeres. Ahora mismo a todas las mujeres se les obliga a denunciar a sus agresores para obtener cualquier tipo de ayuda. Esta es lo que dice nuestra ley, nuestras leyes. Lo que decimos en Podemos es una cuestión, y además de corto plazo, ¿no? Como decías antes, es una cuestión de que se puede decidir, solo hace falta voluntad política y inmediatamente genera efectos en la vida de las mujeres. Decidir que las mujeres, para acceder a una garantía habitacional, no tengan que interponer denuncia. No quiere decir que no tengan que probar que están en una situación de violencia. Los servicios sociales atienden a las mujeres en situación de violencia todos los días y emiten además certificados de mujeres en situación de violencia. No les hagamos denunciar a sus agresores para obtener cualquier tipo de ayuda, porque si las mujeres obtienen, si las mujeres pueden poner un pie en otro sitio y obtienen precisamente independencia, esa es la manera, esa es la garantía de que puedan denunciar a sus agresores. La pregunta es, ¿qué está pasando y en qué situación económica y social están las mujeres para que la ley, esa herramienta, no esté funcionando? Y no está funcionando porque ahora mismo no pueden denunciar, porque no tienen las condiciones, porque dependen económicamente de sus agresores. Y es muy fácil, garantía habitacional para las mujeres en situación de violencia sin necesidad de denuncia previa. Marta, en este sentido, ¿qué propone Ciudadanos? Nosotros vamos por esa línea. Yo creo que en la Asamblea de Madrid estamos llegando a acuerdos puntuales, sobre todo a nivel de legislaciones y de proposiciones no de ley, y creemos que la única manera de solucionarlo es con herramientas. No es desde luego la única. Sí es verdad que hacemos mucho hincapié en el sistema de educación, en la protección, en que los ayuntamientos realmente sean administraciones cercanas para dar esas soluciones. Nosotros sí que entendemos que las personas que están trabajando en las áreas sociales saben perfectamente cuál es la situación de la familia. Sí es verdad que, como dices tú, la seguridad de las fuerzas del Estado no deben de ser una preocupación añadida a esta situación, y deben de encontrar las mujeres también un apoyo en esa denuncia de la Guardia Civil, pero nosotros sabemos que los servicios sociales son muy conscientes y que tienen de hecho sus baremos y su seguimiento de esas familias, bueno, pues que no solamente tienen esos problemas de violencia doméstica, sino que a lo mejor económicos, esos niños no tienen capacidad de poder tener a lo mejor las becas comedor, en fin, hay un seguimiento y realmente apostamos por las administraciones locales y porque los ayuntamientos puedan tener herramientas para poder solventar estos problemas. Si me dejas hacer dos comentarios. Uno, yo creo que hay un dato objetivo, y es que cuando aumenta el paro, las primeras que pierden el trabajo son las mujeres, y que en el conjunto de la sociedad, una mujer, si tiene la mala suerte de haberse emparejado con un cabrón machista, para poderse divorciar tiene que tener un puesto de trabajo, tiene que tener ingresos. Si no los tiene, no se podrá divorciar, no podrá tener autonomía para tomar decisiones ante esa amenaza. Eso es un hecho. Y entonces o se modifica esa situación sociolaboral, profesional, o no habrá manera de crear las condiciones para protegerlas. Y en segundo lugar, a mí, igual que esa reproducción en los adolescentes de los modelos de maltrato y de actitud de control ante las mujeres, ante sus compañeras de instituto, de colegio, de juegos, o de amistades o de relaciones, sí me preocupa mucho que en multitud de conversaciones, en unos momentos de manera más intensa, en otros de manera más suave, irónica o con cierto sentido del humor, entre comillas, de hombres, hay una actitud de desconfianza. Me ha recordado cuando tú hablabas, es que eso será un coladero. Esa es una actitud entre los hombres en el sentido de decir, cuidado, hay que vigilar, porque si establecemos leyes muy permisivas, las mujeres nos van a engañar simulando una amenaza. No es cierto, no es cierto. Perverso. Con la actitud de desconfianza es con la que se promocionan las condiciones más peligrosas. Eso es elección pública pura, es decir, tú creas un incentivo perverso para que eso se convierta en un colador. Es decir, no, aquí sin necesidad de que digáis nada, solo afirmando de que estáis en una situación de violencia, sin que haya una demostración de facto que sea poniendo una demanda en el juzgado, pues con eso tenéis acceso a ayudas públicas. Es decir, os podéis enchufar al presupuesto. Bien, el legislador entendía que era un incentivo perverso para que se enchufase al presupuesto mucha gente que no lo merecía, a costa de los que sí lo merecen, porque el presupuesto es limitado. Es decir, desgraciadamente el dinero no lo recogemos en los árboles.
Entonces, como va a haber una serie de personas que lo necesiten, en este caso las mujeres realmente maltratadas o que estén en situaciones de violencia y por lo tanto puedan denunciarla, yo solo con mi declaración unilateral de que estoy en situación de violencia o con que un funcionario lo diga, o alguien de servicios sociales, que además fomentas la corrupción. Es decir, a mí me parece muy bien que haya que poner una denuncia. Si no, bueno, aquello sería una picaresca tremenda y habría que desmontarlo a la vuelta a un año. Yo no digo que no haya que poner una denuncia y no haya que establecer baremos. Digo que detecto entre mis compañeros de sexo y condición una peligrosísima actitud de sospecha, de actitud de decir nos van a engañar, ese mantra que se repite de manera tan peligrosa de cuántas denuncias son falsas. Pero si eso no es por ser mujer o hombre, es decir, es como si ahora mismo nos dicen un subsidio de desempleo sin necesidad de presentar... En este escenario se sospecha más de una mujer que diga que está en peligro que de alguien que reclame una ayuda porque está parado. Nos animaría a que nos informamos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Navarra este verano. Hay una orden foral de Navarra del verano de 2015 que ya ha legislado esto. Y creo que deberíamos tener más respeto a nuestras instituciones y a nuestros profesionales. Los profesionales de los servicios sociales, por supuesto que tienen que demostrar con todo su saber y su conocimiento de un montón de casos que hay una situación de violencia. No quiere decir que porque la mujer lo diga tiene acceso a una violencia. Quiere decir que cuando un profesional que se dedica a eso y que es nuestro profesional identifica una situación de violencia y emite una certificación de que esa mujer está en esa situación, entonces la mujer accede a una garantía habitacional. Digo, Navarra lo ha legislado este verano. Es perfectamente posible y además la Comunidad de Madrid ya emite esos certificados, esa certificación de los servicios sociales, por ejemplo, para la renta activa de inserción a las mujeres en situación de violencia machista. Bien, hagamos lo mismo para el caso de la vivienda. Es perfectamente posible, es simplemente cambiar el criterio administrativo. Bueno, Clara, pero hay otro tema. No es una cuestión de que el agresor no lo paga. No, yo simplemente lo que he pedido es una ayuda, pero a este que me está dando la mala vida y me está maltratando, este se va a ir de rositas. No, al revés, lo que estamos diciendo es que lo que estamos diciendo es, primero, que acceden a una vivienda y que, por supuesto, hay un seguimiento de los servicios sociales. Una mujer que accede a una vivienda, primero, no estamos diciendo que sea gratuita, estamos diciendo que se garantice. Que se garantice. Que pueda denunciar con más seguridad. Algunas podrán pagarla, más o menos, otras no, pero lo que estamos diciendo es que las instituciones se comprometan a la garantía habitacional. Y eso no quiere decir gratuidad. Eso por un lado. Y luego, obviamente, con el seguimiento de los servicios sociales, que, por ejemplo, si la mujer vive con el agresor, no puede vivir en una casa de protección pública. Y desde luego que tiene que estar seguida por los servicios sociales, que, insisto, son nuestros profesionales que se dedican a eso. La garantía habitacional, es que os inventéis unas palabras muy raras. ¿Qué es la garantía habitacional si no es una casa gratis? No es una casa gratis, es garantizar que las mujeres que lo necesitan accedan a una vivienda. Si una mujer puede pagar el 50% o el 75% en función de los ingresos, pues los pagará. Si una mujer está en una situación de violencia y necesita que se le pague el 80% de la vivienda, será el 80% de la vivienda y eso se podrá legislar luego. Pero además lo que estamos diciendo es que esa garantía, es decir, posibilitar a las mujeres el acceso a la vivienda, es lo que va a hacer que, como tú dices, el agresor no se salga de rositas. Si es que no está funcionando la cuestión de la denuncia. Independencia de las mujeres con respecto a sus maltratadores es obviamente unas mejores condiciones para denunciar. Bajemos al terreno de lo real. Si te denuncian por violencia de género, el que te vas de casa eres tú. La que se queda en la casa es tu mujer o tu novia. Esa es una realidad, es un hecho. Claro, no exactamente por eso, la supuesta, reconocida por nuestras leyes, de hecho en la Comunidad de Madrid también, el supuesto derecho de las mujeres en situación de violencia a una vivienda de protección pública, porque es que esto lo dicen nuestras leyes, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Hombre, porque las mujeres que ya denuncian, interponen denuncia y tienen una orden de protección, que viven con el agresor, obviamente, se quedan en su casa, es el agresor el que se va, claro, pero es que esto es otra cosa. Nuestras leyes dicen que las mujeres tienen derecho al acceso a una vivienda de protección pública. ¿Y esto por qué no funciona? Pues por lo que estamos identificando, porque no es para las mujeres que tienen una orden de protección y menores en el hogar y entonces el marido se va, es para las mujeres que necesitan independizarse del hogar de su agresor y que no lo pueden hacer porque no tienen medios. Entonces, esta medida es justamente la que atiende a los casos que ahora mismo en la ley no están contemplados. No están dadas las herramientas. Vamos a bajarlo a lo concreto. Una que vive con uno, que le pega, ella sin necesidad de denunciarlo, simplemente hablándolo con un asistente social, ella podría pedir un subsidio
y automáticamente le darían una casa subsidiada total o parcialmente. Solo con eso. Eso es lo que me estás diciendo. No, pregunto. No es simplemente hablar. eso. Mira, yo he trabajado en un ayuntamiento, conozco los servicios sociales, existe un protocolo de actuación, es decir, no es voy y te cuento la película un día, es he ido al médico, tengo este informe, tú declaras un informe, ha pasado otra situación, económicamente te tengo que dar una serie de datos, pero aún así, como dices, no es solamente esta vía la que hay que trabajar y seguramente tú estés más encauzado en decir, vale, vamos a ver qué pasa con ese hombre, porque al final el problema sigue estando ahí y yo creo que también tenemos que intentar focalizar no solamente en la mujer y en dar esa solución, sino en decir, al final ese hombre es el maltratador y si queremos evolucionar también demos ese otro paso. Existen esos dos caminos. Puedes cuestionar la vía inicial de lo que está diciendo Clara, pero es que encima hay viviendas en Madrid que están vacías, es decir, es posible, vamos a intentarlo, si no es algo gratuito 100% que nos esté hundiendo en la crisis y en el caos y no podamos mantener el resto de los servicios sociales. Pero vamos a seguir trabajando en la segunda línea. ¿Qué pasa con ese maltratador? Las leyes están actuando, están llegando a estar en la cárcel para poderle aislar de ese maltrato a otra persona, ¿no? Yo creo que es el siguiente paso que también tenemos que, si no, encajonarnos solamente en la solución para la mujer, creemos que es viable, vamos a ponerlo en marcha y vamos a seguir trabajando para que no exista una violencia machista. Sí, sobre todo subrayar que estamos hablando de empleados públicos perfectamente cualificados que creo que no deberíamos poner en duda sus méritos y su capacidad para identificar situaciones de violencia, que es su trabajo. Yo tendría respeto en nuestras instituciones, que creo que en este caso funcionan bien. Y que lo único que falta es que haya medios para que puedan llevar a cabo su trabajo, pero de verdad creo que tenemos unos profesionales perfectamente capacitados para identificar casos de violencia. José Manuel, déjame que te haga una pregunta en función... Que sea fácil. Sí, por supuesto, siempre. En relación a lo que decías antes, que yo creo que ha pasado desapercibido del tratamiento de los medios. Como periodista, uno puede observar claramente cuando después de una multitudinaria manifestación como la del otro día, prácticamente ningún telediario abre con esta información, ¿no? Cómo los medios de comunicación, a la hora de tratar este caso, en cuanto a hacerlo amarillo, lo hacen perfectamente, pero no para tratar ni hacerlo con corrección este tema. ¿Por qué se da esto en los medios? Por la misma razón por la que los medios de comunicación no usan habitualmente la expresión feminicidio, que viene siendo reclamada desde hace 10 o 20 años por las mujeres que investigan los crímenes contra ellas. Y no se utiliza, y porque una gran cantidad de compañeros de profesión tendrían graves dificultades a la hora de explicar qué es el feminicidio, y tendrían graves dificultades a la hora de preguntar si alguna vez se han tomado la molestia de leer un poco sobre ese tema cuando iban a informar sobre esas cuestiones. Es decir, estamos hablando de una profesión precarizada, con mala formación en la universidad, sin formación permanente en los medios, trabajando muchas horas sobre muchos temas y en muy malas condiciones a los que no se le pueden pedir evidentemente milagros. Pero la cultura editorial de los medios no ampara el que haya una forma correcta de informar sobre estos temas. Y de hecho, como tú decías, puede ser que el día de una gran manifestación los medios no se puedan resistir y tengan que colocar, hasta el telediario del mediodía de Televisión Española puso ese tema prácticamente en primer lugar, pero es ese día. El problema es que no hay una información continuada, contextualizada, bien argumentada, bien explicada y llevada a todos los sectores, empezando por la escuela y siguiendo por los institutos y la universidad. No hay una presión informativa con conocimiento de calidad, que es para lo que sirve la buena información, que reoriente, por lo menos intente reorientar a la sociedad pedagógicamente hacia otras actitudes en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y la responsabilidad de los medios de comunicación, que en otros temas tanto, por lo menos lo público, que en otros temas tanto se atribuyen esa gloria, debería en estos casos, que es una cuestión de Estado y que va al solomillo de las relaciones humanas, ser tener una calidad mayor de la que en estos momentos se tiene, y sobre todo los medios públicos. Es decir, los medios públicos tendrían que tener una permanente vocación de seguimiento, vigilancia y de darle continuidad a las informaciones que aumenten el conocimiento sobre las formas de violencia contra las mujeres y que ayuden a pararla. Pero no es así, no ocurre. Sí, yo creo que hace falta un acuerdo social y ciudadano para dar a este tema la importancia que tiene, y desde luego uno de los actores importantes aquí implicados son los medios de comunicación. Yo creo que hay que darle a una manifestación como la del sábado un tratamiento como el que se merece, como estamos haciendo aquí hoy,
Y también diría que es importante que los medios de comunicación dejen de hacer cosas como las que vemos a veces, que es esto de nombrar a las mujeres asesinadas como muertas o a veces como fallecidas, ¿no? Son cuestiones del lenguaje que en este tema creo que el lenguaje es fundamental, porque el lenguaje ayuda a visibilizar una realidad, y diría que el lenguaje aquí es especialmente educativo, también por lo de que hablamos de las adolescentes, ¿no? Tenemos un problema en nuestra adolescencia y es una cuestión de verdad educativa, pero no solo se educa en la escuela, se educa también a través de, por ejemplo, las palabras que se usan, y en este sentido también creo que los políticos deberían darse cuenta de cuál es el lenguaje apropiado para hablar de este asunto, porque Marta, vosotros en Ciudadanos sabes que habéis utilizado el concepto de violencia doméstica hasta vuestro programa de las autonómicas de este mismo año, que yo creo que es un concepto que ha invisibilizado y ha vuelto completamente ambiguo una cuestión que es de violencia contra las mujeres y que tiene que ser nombrado así si queremos identificar el problema, porque lo primero es identificar de qué estamos hablando, y creo que hablamos de un problema que tiene que ver con el machismo, y hay que decirlo así. Creo que es irresponsable por parte de los partidos políticos no llamarlo por su nombre. Dejadme que veamos, te dejo contestar Marta ahora, pero me gustaría que viéramos un poco el calor que se respiró en esa manifestación. Nuestro compañero Héctor Juanatey estuvo ahí, entre otras personas, creo que entrevistó a Clara, así que vamos a verlo. 7 de noviembre, Madrid. Decenas de miles de mujeres y asociaciones feministas de todo el Estado han venido hasta aquí, hasta Madrid, para protestar contra las violencias machistas y el patriarcado. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, y contadnos un poquito contra qué estamos luchando hoy. Bueno, naturalmente el número de mujeres que son asesinadas todos los años por sus parejas o exparejas es increíble que la sociedad no se movilice. Entonces, esta es la primera gran marcha estatal en este sentido y yo es que estoy muy emocionada, como no puede ser de otra manera, ¿no? De ver la energía que aquí está fluyendo y todos por una causa tan común y tan necesaria, ¿no? Parece mentira que un porcentaje tan altísimo de la humanidad esté sometida al otro, ¿no? Pero sí que es verdad de que faltaría formación en los colegios. Veo mucha violencia ya desde pequeños y desde adolescentes. Yo creo que es donde tienen que estar poniendo el objetivo. Es importante que estemos ahí, que no decaigamos, que cada vez que ocurre que cada vez que sepamos de una vecina, de una compañera de trabajo, que no seamos también cómplices pasivos, ¿no? Estamos luchando contra la violencia de género, pero sobre todo estamos luchando por una concepción feminista de la vida, lo que significa luchar contra la opresión que genera el hombre sobre la mujer en aquellos casos que son explícitos, como la violencia física, pero también aquellos casos que son implícitos. Estamos luchando contra las violencias machistas, esa violencia que cada año asesina a más de 50 mujeres, incluso a los niños y niñas. Este año 6 niños y niñas han sido asesinadas. Bueno, hoy es un honor defender a la lucha de las mujeres y poder marchar con ellas. Yo creo que el protagonismo hoy es de ellas, que hoy deben hablar ellas además y nosotros tenemos que estar pues aquí ayudando y marchando con ellas. Pues estamos luchando por una demanda que es de sentido común y estamos luchando por la defensa de cosas que creo que hoy se demuestra que no son solo cosas de las mujeres, sino cosas de todos. El patriarcado que es mucho más allá que el machismo que se manifiesta con la violencia en los hogares, en los lugares de trabajo, la violencia que puede ser física, que puede ser psicológica, también una sociedad capitalista en donde el patriarcado es lo que prevalece. Hoy estamos aquí porque creemos que es necesario visibilizar las violencias machistas que existen en todas sus formas, que no solamente son los asesinatos y los golpes que escuchamos día a día en las noticias, sino brechas salariales, acoso callejero. Las mujeres no somos víctimas, somos luchadoras y tenemos que luchar contra todo el maltrato. Desde el Movimiento Democrático de Mujeres pensamos que la violencia contra las mujeres se acabará cuando se eleve a categoría política el tema de la violencia y fundamentalmente cuando haya una ruptura democrática en este país que cambie el patriarcado, que cambie el capitalismo y se haga un proceso constituyente.
Bueno, a pesar de la gravedad del tema, desde luego fue un día, en eso coincidiremos todos los que estuvimos ahí, bastante bonito. Marta, te dejo que le contestes a Clara y seguidamente te pregunto por qué vamos a dar el paso al debate sobre actualidad política, mismo día que esto pasaba en Madrid, el mismo día que a la vez Albert Rivera estaba en Cádiz presentando programa electoral. Fue gratuito que coincidieran estas fechas, ¿no? Sí, porque teníamos además a Begoña Villacís en la manifestación con vosotros, o sea que es que ya empezamos con campaña y nos tenemos que multiplicar por donde podamos. ¿Por qué en el programa nosotros pusimos violencia doméstica? Yo creo que había un argumento que también se ha dicho aquí. Han muerto 6 niños y 6 niñas. Nosotros queremos ampliar ese concepto, porque realmente el agresor, no solamente agresor contra una mujer, en este caso contra su pareja, sino contra los niños también. ¿Por qué? Porque al final el que es violento, el que es agresor, lo va a hacer con todo lo que tiene a su alrededor. Por eso nosotros entendemos, y nuestro programa se hizo así, que tenemos que ampliar ese espectro, y de hecho en algún otro momento también se ha comentado, ¿no? Y la violencia en los colegios, antes hablábamos en la comunicación, si no tenemos herramientas los profesores para poder cambiar las cosas es muy difícil. Si hasta los profesores mismos sufren violencia en las aulas, ¿cómo poder cambiar eso? Es decir, hay que darle una vuelta a todo, hay que dar herramientas para poder desde la base intentar buscar que el futuro sea distinto y mejor. Bueno, yo personalmente, y no lo tomes a mal, pero yo creo que lo mezcláis todo. Lo vuestro es un churramerinismo absoluto. Churramerinas, que si el patriarcado, yo cada vez que hablo del patriarcado me parto de risa, porque me imagino al tío Aquilino, con el sombrero negro y tal y cual, el patriarca. Os inventáis las palabras, pero ¿qué es eso, el patriarcado? Si realmente creéis que España es una sociedad patriarcal, no lo es, lamento decepcionarios. España es una sociedad matriarcal y lo fue siempre. Y es una sociedad donde las mujeres tienen mucha importancia y gran parte del país lo manejan ellas. Todos somos hijos de españolas y sabemos lo que nos decimos. Es decir, podemos decir que tenemos otros problemas graves. Ahora, la mujer española probablemente sea de las más libres del mundo y las que más decidan del mundo, y no más que viajar para conocerlo y para ver lo que hay por ahí. Bien, eso por un lado. Luego, metéis lo del capitalismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Luego lo del machismo. Realmente es como, hacéis una interpretación dialéctica de toda esta historia, de no, la mujer es asimilable al obrero y asimilable al proletario, y está sometida al hombre, que es asimilable al patrón. Es un delirio absoluto. Yo no sé si lo sabéis, pero es un delirio absoluto que además no ayuda a explicar nada de la realidad. Ayuda pues a estas locuras y a estos ridículos. Mezcláis unas cosas con las otras y al final lo que os sale, claro, lo agitáis y os sale un despropósito. Y no afináis que realmente el problema es la violencia, es que unos agreden a otros o matan a otros, y hay que perseguir al que agrede y al que mata, y que caiga toda la justicia sobre él, y procurar que en el futuro no vuelva a suceder. Bueno, yo creo que, o sea, por distinguir, ¿no? Porque yo no he dicho patriarcado, pero si quieres que te diga mi opinión, creo que patriarcado es una palabra que pertenece a la sociología y a la antropología y que es muy seria y que utilizan todos los antropólogos para describir sociedades en las que hay una desigualdad y hay una superioridad de los hombres con respecto a las mujeres, pero en cualquier caso Podemos no hablar de patriarcado, ha hablado de una cosa que es de sentido común y que no es ninguna locura. Allí no se estaban defendiendo locuras, se estaban defendiendo cosas de sentido común que tienen que formar parte del país que va a venir. Allí había casi 500 000 de personas reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, y creo que la igualdad entre hombres y mujeres no es ninguna locura. No es ninguna locura, y lo que quiero decir es, los conceptos que yo creo que hay que utilizar es violencia machista, y respondiendo a Marta, o sea, claro que los menores también están sometidos a la violencia machista, y de hecho es una de las cosas que en Podemos creemos que hace falta reformar de la ley, una mayor protección a los menores, pero violencia doméstica es un concepto confuso y difuso, porque hay otras violencias en el entorno familiar, en el entorno doméstico. Estos eran conceptos que utilizaba el Partido Popular cuando estábamos sacando adelante esta ley, de la que ahora creo que estamos orgullosos en algún sentido, pero violencia doméstica también es la violencia que pueden sufrir nuestros mayores, o violencia que pueden sufrir otras personas del ámbito familiar, por muchas otras cuestiones. Aquí la cuestión es que a lo que hay que alumbrar, a lo que hay que señalar, es a la raíz del problema. Y es igual que cuando hablamos de agresiones racistas, no las vamos a llamar callejeras, porque las agresiones racistas se den en su 90% en la calle, porque eso no visibiliza el problema. Entonces, igual que las agresiones racistas son racistas y hay que llamarlas como tales, y por cierto hay que legislar contra ellas como tales, las agresiones machistas
contra las mujeres tienen que ser nombradas así, y es importante. No solo es una cuestión de educación en el espacio público de los políticos, ya digo que me parece fundamental, sino es una cuestión legal. Es que tiene unas consecuencias llamar a la violencia machista por su nombre, porque indica la raíz del problema contra el que queremos combatir. Bueno, sí que es cierto que a pesar de ese silencio informativo, nosotros seguiremos intentando mantener vivo el tema aquí, que no pase como en las cámaras de representación de este país, que cuando se habla de violencia machista la gente se va, y que podamos discutir tranquilamente sobre esto. Tenemos que seguir avanzando. Hoy otra de las noticias del día, evidentemente, era el tratamiento del Parlamento de Cataluña sobre la cuestión catalana. Se daba el paso así hacia ese camino hacia la independencia de Junts pel Sí y de la CUP, y no tardaba Mariano Rajoy en salir a declarar. Ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio, ni se va a producir ninguna fractura. Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último. Eso significaría que habría vuelto el sentido común a algunas personas que nunca debieron perderla. El secesionismo ha situado fuera de la legalidad al Parlamento de Cataluña. Han asumido una gravísima responsabilidad de la que deberán dar cuenta y también hacer frente a sus consecuencias. Fernando, tú que has estado un tiempito fuera y has venido, te has encontrado con... Se les ha ido la cabeza completamente. Pero no a ellos, el país en general, ¿no? Pues lo de Cataluña, en fin, es un desafuero, ¿no? Un desafuero que además se había advertido que iba a suceder. Es decir, estas son las veces ya os lo dije, que esto iba a pasar, que esta gente iba en serio, que además el nacionalismo catalán el relevo lo ha tomado una banda que parece un circo, porque los dos son nuevos, empezando por el Junqueras, el Romeva que ha salido, que parece que bajo una piedra, yo no sabía ni quién era cuando he vuelto. La Forcadell, la monja esta, ¿cómo se llama? La Lucía Caram, que es argentina y tal y cual, que es la monja alférez que tienen todas las grandes españoladas. Es decir, se han montado un circo en Cataluña que están cometiendo una ilegalidad como un piano, y creo que no son conscientes. Bueno, o ellos sí son plenamente conscientes. El que creo que no es consciente es el propio Mariano Rajoy, del desafío que tiene por delante, y que o responde como debe responder, teniendo en cuenta que es el presidente del gobierno, o le va a terminar pasando por encima. ¿Y cómo debe responder? Está claro que la respuesta de esto que Pablo Iglesias, ¿no?, llamaba, que lo discutimos la otra semana, llamaba el búnker, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular haciendo trinchera para imponer un no diálogo y para imponer una solución unilateral, pero ¿es si el camino? No es el si camino. No quieren dialogar. Si a ver, con Cataluña se ha intentado de todo. Es decir, el último diálogo se hizo hace 10 años con el nuevo estatuto, que Cataluña es de facto prácticamente un país independiente, a todos los efectos, no hay más que ir y verlo. No hay ni guardia civil por la calle, por las carreteras en Cataluña. Tienen transferido prácticamente todo, hasta la justicia y las cárceles están transferidas en Cataluña. Un extranjero que llegue, lo primero que ve es que realmente se parece muy poco al resto de España en lo que es la calle, etcétera. Se parece, pues la gente es la misma, ¿no? Pero la presencia de la Generalidad es completa. El autogobierno yo creo que es la región de Europa más autogobernada. Más que los Länder, con excepción de los cantones suizos, más que los estados alemanes, etc. Entonces, negociar se ha negociado hasta el extremo. Pero ellos no quieren negociar. Vamos, hasta donde yo sé no tienen ninguna intención. Han ido a las bravas. Lo de hoy ha sido una bravata. Vamos a desconectarnos, además utilizan la palabra. No tenemos ninguna intención de negociar nada. Y vamos a desconectarnos a sabiendas de que lo que vamos a hacer es ilegal y va contra las normas. Y nos basamos en una supuesta autorización popular que nos dieron unas elecciones parlamentarias, es decir, autonómicas, en el mes de septiembre. No. El mandato de las urnas no te autoriza a violar la ley, te autoriza a cambiarla en todo caso. Te autoriza a empezar la legislatura e ir a cambiar esas leyes o lo que sea, pero en ningún momento a violarla. Sí, bueno, aquí yo creo que se impone hablar con un poquito de serenidad y no descalificar a quienes están defendiendo algo que ellos consideran muy importante. Es decir, en la medida en que consideremos que estamos ante un circo, ante unos irresponsables, ante unos traidores, poco vamos a poder avanzar. En el tema de Cataluña se han hecho muchas cosas, sí. Se empezó por bombardear Barcelona, hemos mejorado un poco, ahora no estamos bombardeando, sí, hemos ido mejorando. Que no quieran dialogar se puede aplicar tanto al nacionalismo español como al nacionalismo catalán, pero yo creo que hay que ir al fondo. Es decir,
quien no acepte que el problema de Cataluña tiene que resolverse con una consulta para que los catalanes decidan qué quieren hacer con su hoy y su futuro, pues no estará en una actitud muy democrática. Por lo tanto, eso se tiene que resolver en base al derecho no a decidir, que es un eufemismo con el que se ha encubierto el derecho a la autodeterminación, que es de lo que se trata. Y el derecho a la autodeterminación viene como una dimensión colectiva del derecho a la autodeterminación personal, y eso está en la base de la democracia y de la soberanía. Por lo tanto, los catalanes tienen derecho a decidir qué es lo que quieren hacer con el futuro. Y eso, yo no soy nacionalista, ni soy independentista, ni tengo absolutamente ninguna simpatía, sino todo lo contrario, por el gobierno, además, sus aliados y lo que significa. Pero lo que sí tengo muy claro es que solamente se puede resolver un problema político con un escenario político, y el escenario político es el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación y un referéndum para que los catalanes decidan. Claro, a mí lo que me sorprende mucho es que en esta Unión Europea, donde las decisiones de los gobiernos provocaron la ruptura de Yugoslavia en 6 países, que los mismos que hicieron eso y sus cómplices, aplicando las mismas políticas económicas y las mismas políticas de ruptura de los países, ahora se sorprenda de que en Cataluña puede haber independencia. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que Cataluña sea independiente? Se lo preguntamos, lo deciden, quieren ser independientes y punto, no pasa nada. En el mundo de la globalización también hay un proceso de regionalización. Por lo tanto, la centralización nacionalista de los dos lados es una barbaridad, y además en estos momentos a mí me da la impresión, y cada vez estoy más convencido, de que desde distintos sitios que podrían ser diferentes se va a utilizar el conflicto de Cataluña como una pancarta electoral, y eso sí que es una barbaridad y eso sí que es un circo, ¿no? Hoy no estábamos hablando sobre el derecho de los catalanes, hoy lo que se ha presentado en el Parlamento es una declaración unilateral, porque al final solamente ha sido, no es una mayoría de todo el Parlamento, del proceso de creación del Estado catalán, pero sobre todo lo que hoy se están comprometiendo, firmando, es que no se supeditarán a las decisiones del Tribunal Constitucional. Es decir, lo que hoy estábamos viendo es una llamada a la desobediencia, o que no van a cumplir las leyes, y creo que eso no es defendible ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Bueno, en la historia la mayoría de los estados y de las naciones se han constituido y se han establecido a partir de decisiones de ruptura con la legalidad previa establecida, y en muchos casos a través de conflictos, y Yugoslavia es un buen ejemplo. Perfecto. Es decir, que a mí los gobiernos que provocaron con el reconocimiento apresurado de Croacia una guerra civil que terminó en la fractura, vengan ahora a ponerse estupendos por la decisión que hoy ha tomado el Parlamento, entre la hipocresía y el cinismo habría que escoger cuál es la palabra más adecuada. Pues yo creo que cuando una minoría decide, sin contar con el consenso de todos, lo que estás haciendo es una fractura social, y es lo que tú y yo estamos diciendo que hay que evitar a toda costa en Cataluña y en España. No creo que ninguno de nosotros defendamos, hay aquí, una guerra civil, ni creo que defendamos que vuelva a repetirse la historia de Yugoslavia, que nosotros hemos vivido de una manera también muy cercana o frecuente, o por lo menos en lo que es en los últimos movimientos en Europa. Y lo que decimos nosotros desde Ciudadanos es que unilateralmente, sin mayorías, y después encima de unas votaciones que no era un plebiscito, tú no puedes hacer una declaración donde principalmente y donde nosotros ponemos el foco es en no cumplir las leyes. Y segundo, que es no cumplir las leyes para tapar la corrupción. Es decir, no pasemos al escenario de hablar de independencia y de sentimientos todavía de las personas, cuando ni siquiera hemos solucionado el primer paso. Hoy lo que se declaraba era no admitir unas leyes constitucionales para evitar ser juzgados ante la corrupción de los casos de Pujol y de Convergencia. No, Cataluña tiene dos problemas, el 3% y el 50%. Es decir, el 3% de la corrupción y el 50% que haría falta en un referéndum para proclamar la independencia. Por lo tanto, empecemos por solucionar el primer 3% y después solucionemos, por supuesto que sí, Ciudadanos siempre lo ha dicho, con diálogo solucionemos ese 50%. Claro. Nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, lo dijimos en las campañas catalanas, ¿no? Con esto estamos asistiendo a un choque de trenes, estamos en la misma situación, hay dos bandos sordos, uno el independentista, otro el del inmovilismo, y yo creo que lo que estamos viendo hoy es una sobreactuación por parte del bloque independentista, que creo que es en lo que va a consistir la cosa hasta las generales.
es un bloque sordo y es un bloque incapaz de escuchar a la mitad de la población y que creo que no tiene proyecto político. Prueba de ello creo que es que quienes están supuestamente destinados a hacer una hoja de ruta para Cataluña no se presentan juntos a las elecciones, y no me extraña, puesto que difícilmente me parece que pueden formar un proyecto para Cataluña quienes dicen querer rescatar a los ciudadanos y quienes llevan años haciendo justamente lo contrario. Pero yo también subrayaría que hay otro bloque sordo, que es el bloque del inmovilismo, que está planteando un problema político como un problema jurídico y un problema de orden público, efectivamente, y creo que por supuesto que hay que cumplir las leyes, nadie está diciendo que no, pero hay mecanismos, podemos buscar mecanismos jurídicos para escuchar a los catalanes, y creo que la mejor salida y la salida responsable, y en realidad la única posible a esta situación, es reconstruir un nuevo proyecto de país, ir a Cataluña, dialogar y ofrecerles a los catalanes una propuesta de país con la que seducirles y con la que los catalanes quieran quedarse en España. Y creo que ahí tenemos el caso, por ejemplo, de David Cameron, que no es precisamente sospechoso de ser muy afín a Podemos, pero que ha tenido la valentía de preguntarles a los escoceses si quieren quedarse o no, y no porque su intención fuera la de que dijeran no. Todo lo contrario, pero creo que es la única salida responsable. Preguntar a los catalanes con todas las garantías. Claro, pero déjame por favor contestar dos cosas. Primero, Podemos tiene que saber cuál es el orden de prioridades. Si la prioridad inicial, que por lo menos es para Ciudadanos, es la corrupción, no se puede apoyar a Mas en este momento, que es lo que vamos a ver en estos días. Y el segundo problema, el derecho a decidir. Siempre lo he puesto sobre el debate. ¿Quién decide? ¿Yo puedo decidir? Los madrileños que viven en Cataluña pueden decidir, los miles de catalanes que viven fuera de Cataluña pueden decidir. Deciden las personas, no los territorios. Por lo tanto, es muy difícil explicar y que Podemos pueda defender que solamente el territorio catalán puede decidir si se autodetermina o no. Sí, claro. Somos ¿Quién todos lo va a los decidir o ciudadanos. no? Lo tienen que decir los catalanes, las personas que viven en un territorio, como se ha hecho siempre en todos los lugares en el mundo donde se ha preguntado eso. ¿Usted quiere ser independiente? ¿Quién no lo decide? Los que viven allí. Y no pueden decidir todos aquellos que trabajan fuera de Cataluña, pero llevan 3 generaciones. Hay dos cosas que no entiendo muy bien, que son, una, que si hay que combatir la corrupción de Mas, habrá que combatir igual la de Rajoy y compañía. Es decir, la corrupción del Partido Popular no es un ejemplo para contrarrestar la corrupción de Mas. Por lo tanto, que no me defienda el Partido Popular de la corrupción de Mas, porque además en el pasado, cuando no había que tocar a Pujol porque era clave para formar gobiernos, éramos todos muy amigos y los fiscales fueron refrenados cuando Banca Catalana hace ya mucho tiempo, no sé si os acordaréis. Es decir, que no es una situación nueva, solo que se trata de manera distinta a los nacionalistas catalanes según sean o no necesarios para formar mayorías de gobierno. Y segundo, hombre, a mí me hubiera gustado mucho que esta pureza democrática de los grandes partidos en España de hay que dar la voz a todo el país para decidir las cuestiones importantes se hubiese aplicado para entrar en la Comunidad Económica Europea. A mí nadie me ha preguntado si quería estar en la Unión Europea. Pero de repente nadie me preguntó si íbamos a entrar en el euro. Pero de repente nos ponemos exquisitos. Aquellos que restringieron la democracia en unos temas se vuelven absolutamente democráticos para otros. Bueno, apliquemos baremos. Y si hablamos de no cumplir la ley, porque no tenemos mucho tiempo, pero con un par de horas podríamos hacer el listado de las leyes en vigor en España que el gobierno del Partido Popular no cumple. Y como estamos en medios de comunicación, pongo solo un ejemplo. La ley de audiovisual obliga a dar licencias a los medios comunitarios. La ley, desde hace 5 años, y daban un plazo de meses para que eso estuviera en vigor. ¿Lo han aplicado? No, no lo han aplicado. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a la Guardia Civil al Palacio de la Moncloa para que nos den a las emisoras comunitarias licencias? ¿O ahí sí? Eso no importa. Sí que importa. Y yo creo que serán todas las leyes igual de importantes, por supuesto. ¿no? Y yo creo que ahí vamos a estar todos juntos. Por eso el escenario político ha cambiado. Pero, vale, no, independientemente... Las leyes tienen todas la misma, no hay leyes superiores, hay leyes. Sí, no. La Constitución es superior, es decir, es la ley de leyes. La Constitución es la ¿no? ley de leyes, pero las leyes todas hay que cumplirlas con la misma intensidad. A ver, igual. Bueno, yo lo que me gustaría saber es que cómo va a seducir Podemos a los catalanes. Porque los catalanes son cada uno de su padre y de su madre, como los madrileños o como los murcianos. Es decir, ¿qué les vais a ofrecer? No sé, yo no soy de ningún partido político, ni tengo preferencia por ninguno, pero yo les ofrecería, por ejemplo,
no ya a los catalanes, sino a los madrileños, que son mis paisanos, que tengamos un concierto y un fuero como tiene el País Vasco. A lo mejor les seducimos bien, pero claro, eso creo que nos gusta mucho. También les ofrecería un derecho de secesión, que creo que es el derecho básico de cualquier comunidad, poderse separar del de al lado, pero no solo desde arriba, sino también desde abajo, es decir, que el Valle de Arán se pudiera secesionar del resto de Cataluña. Creo que cuando hablan del derecho a decidir, no hablan del derecho a decidir de los araneses o del derecho a decidir de los ampurdaneses o los del Alto Ebro. Es decir, al final, el debate se ha encanallado tanto, que esa es la cruda realidad, se han encastillado esencialmente los de Convergencia y Unión, la parte más ultramontana de Convergencia y Unión, bueno, pues con todos estos de la CUP, los de Esquerra Republicana, que han creado una Cataluña nunca jamás, que ni ha existido ni podrá existir jamás más allá de sus cabezas, que tienen, pues si eso va a ser mañana Holanda o algo así, en el que la independencia no supone ningún coste y todos son beneficios, una especie de independencia a la carta. No han explicado en ningún momento, porque quieren hacerlo con el sistema actual, cómo van a liquidar las pensiones el día después de la independencia. Cataluña, como el resto de España, es un país lleno de viejos que cobran pensión todos los meses. ¿Cómo van a solucionar la historia de que haya un 50% de la población que no quiere estar en un país, no quiere vivir en una Cataluña independiente? Van a hacerlo, los van a echar, los van a purgar, van a hacer una limpieza étnica como en la antigua Yugoslavia. Eso tampoco lo están contando. Es decir, no es un debate real sobre ideas reales. En Checoslovaquia había dos comunidades que no querían vivir juntas, se separaron y no hubo ningún problema. Es más, no hubo ningún problema. Es más, yo no creo se rompió nada, no se desmoronó la democracia. El primer error de Rajoy, el primer error de los muchísimos que ha cometido con esto, es no haber aceptado un referéndum, pero no ya en Cataluña, en todas las regiones que lo considerasen, incluida Madrid, que a mí me gustaría que me preguntasen. A mí no me parece bien que nos cueste tanto ser madrileños. Es decir, me parece que es, bueno, quizás es muy solidario, pero... bueno, lo llaman solidario, pero esto de que en Madrid paguemos 100 y retornen 40, pues no, mira, para que se vaya a Andalucía y a Extremadura, sinceramente, no. Pues yo creo que esa es la base de la solidaridad. Bueno, pues es precisamente contra lo que están los independentistas catalanes, ¿no? Es decir, quizá el modelo vasco que funciona, el sistema vasco, el sistema navarro funciona porque no se extiende. Es más, probablemente en el momento en que se adaptase se secaría gran parte del independentismo catalán. Son las balanzas fiscales famosas, ¿no? Bien, eso sería un debate de verdad. Lo de ahora mismo no es ningún debate. Es, bueno, lo que estamos viendo, el circo, caray, que es un circo, y no lo digo por insultar, pero es que es un puñetero circo. Y se está viendo el otro día lo de la República Catalana, daban ganas de llorar, era una imitación mala de la época de la República, con Companys, con Francesc Macià, en fin, todo de chiste, absolutamente de chiste. Es que ni siquiera la sociedad catalana actual es la de los años 30. Es que están apelando a una rebelión en la calle que no se produce. ¿Cuánta gente había hoy a la entrada del Parlamento de Cataluña? Con banderas y tal. Si eran 150 ya eran muchos. Realmente hay una voluntad. ¿Realmente a esta gente le sigue alguien, más allá de votarle de manera automática en las elecciones autonómicas? No, lo ideal sería eso. El problema es que la ley de leyes no la contempla, por lo tanto hay que ir a modificar esa ley de leyes. Y al final, los países civilizados de los que no lo son se diferencian en que los países civilizados tienen un respeto exquisito por la ley. No, un momento. Lo que la Constitución permite o no permite depende de la voluntad política de los partidos mayoritarios. Cuando hubo que cambiar un artículo en 24 horas para modificar la administración de los recursos económicos, nadie aludió a que no se podía tocar la Constitución. Se puede tocar. Luego, para hacer un referéndum de Cataluña hay que cambiar la Constitución, pues la cambiamos en 24 horas también. Si se puede cambiar en 24 horas. Luego, apliquemos el mismo baremo. Iniciemos el debate de hoy. ¿Cómo hemos hablado? La sociedad evoluciona, las leyes deben de evolucionar, el país debe de evolucionar. El sábado Albert Rivera que decía en Cádiz, señores, es que España necesita un cambio, pero un cambio a muchos niveles y por supuesto que a nivel legal. Yo creo que los catalanes tienen que decidir sobre el futuro de Cataluña y, insisto, creo que las leyes obviamente tienen que ser cumplidas, pero que se pueden buscar maneras de adaptar una ley muerta que ahora mismo no es capaz de dar solución a un problema político y buscar otras medidas para un acuerdo de país que yo creo que hace falta. Y con respecto a los independentistas, es que el mayor productor de independentistas ha sido Rajoy. Es que, lo hemos dicho, parece que el director de campaña además ha sido
sido Rajoy, y es la política del PP inmovilista la que nos ha llevado hasta aquí. Y creo que si seguimos así se va a querer independizar hasta Valladolid. Bueno, por supuesto que hace falta pensar entre todos los españoles una España en la que podamos seducir a esas, por cierto, nacionalidades históricas que están recogidas en nuestra Constitución como tales. Bueno, los madrileños somos una nacionalidad histórica bastante antigua, tenemos un fuero desde 1202, ¿eh? Yo creo que Barcelona puede decir lo mismo. Aquí puestos a hablar que parece que nada más tienen historia ellos. En Madrid tenemos un montón de historia, desde que se reconquistó en el año 1085, etc. Es decir, hablar de que en España hay comunidades históricas y las que no lo son es una idiotez. Todas son comunidades históricas, hasta las Canarias, que fue la última en incorporarse. Todas tenemos una historia larguísima. Bueno, pues lo dice esa ley de leyes a la que consideras tan sagrada. No he dicho que estoy diciendo que es la que es, y por lo tanto se debe de cambiar. Pero no violarla. Se cambia. Claro, hay que cumplirla mientras esté vigente, hay que cumplirla. Eso que dices es lo que hay que hacer. Te voy a poner un ejemplo, que además estamos en periodo electoral. La Constitución dice exactamente que la ley y los gobiernos garantizarán el ejercicio en las convocatorias electorales de todos los españoles en iguales condiciones, estén fuera o dentro del país. En estos momentos, en las elecciones municipales, los españoles que viven fuera no pueden votar. Violación no de la ley, sino de la Constitución. Y 2 millones de votos se van a quedar por la imposición del voto rogado del PP y del PSOE otra vez sin votar. Antes de la ley del voto rogado participaba el 30% de la gente residente en el exterior. En las últimas elecciones fue entre el 8 y el 4%. Por lo tanto, estoy hablando de una violación no solamente de la ley, sino de la Constitución, que obliga a los gobiernos a establecer las condiciones para que se pueda votar de la misma manera viviendo dentro de España o fuera. Claro, no nos pongamos estupendos esgrimiendo el respeto a la ley y a la Constitución cuando ese mismo gobierno la está violando reiteradamente en otros aspectos fundamentales. Y estoy hablando del aspecto fundamental, que es el corazón de la democracia. O sea, un gobierno que no deja votar a los españoles en el extranjero y que se pone estupendo porque el Parlamento de Cataluña pide que les dejen decidir entre todos los catalanes lo que quieren hacer. Bueno, sí, en el caso de que haya coherencia, ¿no? De hecho, hoy el Rajoy ha llevado esto al Constitucional. Hay un tribunal que vela, un tribunal especial que vela por el cumplimiento de la Constitución. En el caso de que haya un incumplimiento, el grupo interesado lleva un recurso a anticonstitucionalidad. El problema está en que, a ver, cuando están hablando los de Podemos, que esto sí lo había leído, lo de la seducción, ¿qué les vais a ofrecer? ¿Más autonomía? Menos. ¿Vais a ofrecer lo que pedían, el cogollo de la cuestión, que son las balanzas fiscales? Es decir, que de Cataluña no salga ni un euro, o todos los impuestos que se pagan en Cataluña reviertan en Cataluña, que por lo demás es una cosa perfectamente legítima y justa, y que yo defiendo para Madrid. Te diría que para Madrid ciudad incluso. ¿Qué es lo que le vais a ofrecer, Clara? ¿Cuál es la manera de seducirles? Porque queda muy bonito eso de la palabra seducción, pero ¿cuál es el? Y te lo digo porque Podemos es un partido importante, es el tercero del país. ¿Cuál es o el cuarto del país? ¿En qué consiste la seducción podemita para Cataluña? A lo mejor es más fácil la seducción podemita que la del Partido Popular, que como todos sabemos ha obtenido recientemente un gran éxito electoral en Cataluña, y que lo que les ofrece para seducir a los catalanes es, además de colocar a un señor de extremísima derecha para que le represente y sea su portavoz precisamente en Cataluña, pues la suspensión del Estatuto de Autonomía o cosas similares. Pues a lo mejor Podemos tiene más posibilidades de seducir a los catalanes que el Partido Popular o que el PSOE, que hemos visto también que ha tenido otro grandísimo éxito en las elecciones catalanas. Es decir, estamos hablando de una situación en la que deberíamos tomarnos las cosas con serenidad y analizar, por ejemplo, por qué los dos grandes partidos históricos de la democracia española acaban de hacer el ridículo en Cataluña. Alguna razón debe haber, algo deben haber hecho mal. Mal pueden sintonizar, poco están seduciendo. Analicemos eso también, ¿no? Sí, y sobre todo tengamos mucho cuidado, como ocurre en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, con despreciar o descalificar a formaciones como la de las candidaturas de Unidad Popular, que tienen los mismos derechos, la misma legitimidad y merecen el mismo respeto que cualquier otro de los partidos políticos. Y no se habla de esos fachas del PP, pero sí de esos antisistema de la CUP. Es decir, seamos más moderados y tengamos un cierto equilibrio. Yo lo de Ciudadanos conozco cuál es el plan que tienen para Cataluña. ¿Está claro? Bueno, desde hace muchos años, además, porque Ciudadanos es un partido de origen catalán. ¿El de Podemos cuál es? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿En qué consiste esa seducción? Eso se cura leyendo, está en su programa electoral. ¿Qué vais a ofrecer a Cataluña? Creo que lo que llevamos diciendo mucho tiempo es que
La manera de salir de este problema tiene que ser exactamente la contraria a la que ha venido ocurriendo, que es la de tener una actitud por la cual la mitad de la población no se está escuchando. Esto es lo que ha caracterizado tanto a los independentistas como al bloque inmovilista, y no escuchar a la mitad de la población hace una situación que se bloquee y que no haya manera de salir de ello. ¿Qué queremos decir con seducción? Creemos que el proyecto de Cataluña tiene que ser para todos los catalanes, y creemos que una situación política, un problema político, tiene que pasar por sentarse y hablar, y no seguir enfrentando proyectos que dejan fuera a la mitad de los catalanes, como están haciendo tanto unos como otros. Nosotros pensamos que hace falta reformar España, y que hace falta reformar una España, creo que no lo dice solo Podemos, creo que ya a estas alturas es una cosa que reconocen casi todos los partidos, casi hasta el Partido Popular, y creemos que hace falta hacer otra España, una España. Nosotros hemos hablado de 5 ejes, hemos dicho que tiene que haber un cambio en los problemas económicos de España, un blindaje contra la corrupción, creo que en esto estamos de acuerdo con Ciudadanos, creemos que hace falta también una reforma de la ley electoral y que es una necesidad que se lleva poniendo sobre la mesa durante mucho tiempo, que hace falta hacer una reforma para garantizar la independencia del Poder Judicial, y que sí, hace falta una apuesta por el derecho a decidir para precisamente abordar los problemas territoriales de una manera que no sea sorda, ineficaz, y que está llevando al bloqueo en Cataluña. Y si no les gusta, y se dicen, muy bonito, oye, que sí, que encantado, que la mano y tal, pero seguimos a lo nuestro. Entonces, la siguiente fase de la seducción, ¿cuál sería? Porque podría suceder. Yo quisiera introducir una pregunta, y que con esto casi ya vayamos concluyendo el debate, porque se nos ha venido la hora encima, y tiene que ver con todo el debate que se está dejando a un lado por culpa, o no sé si puedo llamarle culpa, o bueno, por este problema, ¿no?, del tratamiento político de lo que está pasando en Cataluña. Quedan 40 días para unas elecciones generales. Este país creo que tiene muchas cosas que solucionar, evidentemente, que van más allá, con todo el máximo respeto posible a la sensibilidad que implica este tema, ¿no?, pero que van mucho más allá, que tienen que ver con la defensa de los derechos sociales, que tiene que ver con parar privatizaciones, que tiene que ver con hacer reformas o conseguir garantías de la Constitución que se correspondan con las nuevas necesidades que hay en la sociedad española, que se están dejando de lado, y que yo creo que tiene mucho que ver con la seducción de la que tú estás hablando. Y creo que si se recogieran todos esos problemas estructurales que comparte el conjunto de la sociedad española, quizá podríamos hablar de seducción. Quizá de esa España a lo mejor no se querrían ir la mayor parte de los catalanes, quizás sí, no se sabe, pero bueno, habría que intentarlo. Lo que queda claro es que quedan 40 días para las elecciones generales, que se empieza a percibir un cierto hastío entre la población con respecto a este tema, porque se están abandonando pues lo que hablábamos, ¿no?, temas que son esenciales y que urgen solucionar por una cuestión de emergencia social. Entonces ya os pido una conclusión en este sentido, ¿no?, que venga un poco como interpretación de hacia dónde deberíamos ir, sobre todo los dos partidos que estáis presentes, vosotros dos como analistas, para realmente poner sobre la mesa este tipo de problemas, ¿no, Marta? Nosotros siempre hemos dicho desde Ciudadanos que el independentismo era una manera de poner una cortina de humo a los verdaderos problemas de la crisis que estaban afectando a todo el país, y precisamente en Cataluña también. Por lo tanto, teníamos que empezar a hablar de políticas y de cómo cambiar ese discurso. Por eso, y gracias a eso, también hemos visto que en las últimas elecciones el Partido Popular y el Partido Socialista está cayendo, y ni siquiera han sido capaces de tener una capacidad de entregar un programa a los catalanes interesante para que pueda ser apoyado por ello. Por eso creemos que hay un escenario político el 20 de diciembre interesante y que tiene esa motivación de cambio. Y por eso nosotros estamos diciéndole a todos los ciudadanos qué es lo que hay que cambiar, pero no para romper España, sino para seguir y evolucionar y conseguir salvar los problemas que tenemos. Claro. Creo que el independentismo es incapaz de formar gobierno en Cataluña, y que lo estamos viendo estos días, y diría que el independentismo tiene mucho que ver con el otro bloque, o por decirlo de otra manera también, que más tiene mucho que ver con Rajoy. Ya hemos visto ese 3% de la corrupción, y que efectivamente la gente, tanto los españoles como los catalanes, quieren hablar de sus problemas reales, y que un proyecto de país tiene que ser un proyecto para la gente, para la gran mayoría de la gente. Por eso también creemos que hace falta blindar los derechos sociales, y hace falta una reforma de la Constitución en la que los verdaderos problemas se aborden. Y creo que eso es una manera de seducir tanto a catalanes como a españoles. Fernando. Bueno, a mí es que esto de los derechos sociales, que no existen como tal, existen los derechos y punto. Los derechos no tienen apellidos. Bueno, la cosa esta vuestra de los derechos sociales y el ir contra las privatizaciones, yo creo que allí ya se sirve, lo sirve la CUP. Lo sirve Esquerra Republicana. Es decir, que si se trata de hacer política
socialista o extrema izquierda, bueno, ya tienen ahí sus franquicias locales, como las tienen otros países. Es decir, si esa va a ser la seducción, decir, no os preocupéis que si os quedáis en España vamos a privatizar, vamos a nacionalizar todo lo nacionalizable. No, pero eso ya lo va a hacer aquí, los de la SCUP la van a hacer de cualquier manera. Es decir, ya van a expropiar la Caixa y todo lo que les venga a mano. Es decir, si esa es toda la seducción que Podemos tiene en la mano, me parece que van a fracasar en 1 minuto y medio. No les van a hacer, el diálogo va a durar poquísimo, no lo sé, lo que dure en tomarse una caña. La cosa va por otro lado, por la decisión de los propios catalanes, en un referéndum abierto, con una pregunta clara, concreta y explícita, quiere que Cataluña se independice, sí o no, y que, bueno, que decida la mayoría. Eso abriría un nuevo escenario que, cómo se gestiona la minoría después, en el caso de que sea la independencia o en el caso de que no. Es decir, algo parecido a lo que sucedió en Canadá en los años 80 y que desde entonces colea de una manera u otra. Vamos, no tiene otra salida normal. Hombre, yo creo que lo más importante para toda España el 20 de diciembre es que por fin dejasen de gobernar los dos grandes partidos que han provocado la precarización laboral y el aumento tremendo de las desigualdades, y que se pusieron de acuerdo sin ningún problema para reducir la soberanía nacional, modificando la Constitución y permitiendo que fuese la Unión Europea, con los intereses oligárquicos económicos, los que determinasen cómo se repartía el gasto social. Espero que ese bipartidismo se rompa, que el poder no siga en manos de esos representantes de los que no se presentan a las elecciones, el poder económico, y que los nuevos que llegan, con sus ofertas distintas, no colaboren en ningún caso a mantener a cualquiera de los dos en el gobierno de España. José Manuel, Clara, Marta y Fernando, muchas gracias. Seguiremos hablando posiblemente de Cataluña, porque tal y como está la cosa, seguirá el debate abierto. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, hoy con otro oportuno tornillo en nuestro espacio de defensa feminista, llamado esta vez El Silencio. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar del silencio. Según la RAE, silencio es abstención de hablar, falta de ruido y pasividad de la administración ante una petición. Vamos a ir por partes con esa definición. El sábado hubo en Madrid una manifestación en la que miles de mujeres y hombres pidieron el fin de la violencia machista. Desde el sábado, 4 mujeres han sido asesinadas por hombres que decían quererlas. Lo voy a repetir. Desde el sábado, 4 mujeres han sido asesinadas. 4 mujeres asesinadas. ¿Y sabéis por qué? Por el silencio. Nos matan gracias a la pasividad de las administraciones, porque no se puede decir que la violencia machista es una lacra o ponerse delante de las pancartas en las manifestaciones y luego no meter la lucha contra la violencia machista en la agenda cuando se está en el poder, ni en el programa cuando se está tratando de alcanzarlo. ¿Cuántas veces has tenido en cuenta las medidas contra la violencia machista que tiene cada partido antes de decidir a quién votar? ¿Cuántas veces has exigido a un cargo público que tenga respuestas concretas contra la violencia machista? ¿Cuántas veces has exigido a las instituciones que escuchen las propuestas concretas del movimiento feminista? Nos matan gracias a la falta de ruido, porque es imposible imaginar 4 asesinatos ideológicos en un solo fin de semana y que no se llenen las calles de gritos y que no haya sensación de alarma en los medios de comunicación, a no ser que las muertas sean mujeres. ¿Cuántas veces has ido a una concentración o a una manifestación en protesta por las mujeres asesinadas? ¿Cuántas veces has hecho todo lo posible para que la lucha contra la violencia machista esté en la agenda de tu partido, de tu sindicato, de la organización en la que militas? ¿Cuántas veces has hecho algo activo para acabar con la violencia machista? Nos matan gracias a la abstención de hablar, porque sería imposible mantener la paz social con estas cifras de guerra si no fuera por todas las agresiones machistas que vemos y vivimos todos los días y no decimos
nada. ¿Cuántas veces has impedido que delante tuyo se tengan comportamientos machistas? ¿Cuántas veces has respondido ante actitudes machistas? ¿Cuántas veces te han tocado, mirado, seguido, gritado, mandado o ignorado y te has callado? Hoy os dejamos con una frase de Martin Luther King. Lo preocupante no es la opresión de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¡Hasta la próxima vez que nos dejen salir!